La oración de la cordura que los sabios judíos conservados en los salmos no es solo un conjunto de hermosas palabras o un ritual vacío. Es una herramienta poderosa para aquellos que buscan alivio para el alma, el cuerpo o las situaciones difíciles de la vida. Los salmos fueron escritos por personas que, como nosotros, enfrentaron miedos, enfermedades, traiciones, soledad e incluso desesperanza. Pero en medio de todo esto, encontraron una manera de llorar a Dios con honestidad y fe. Por ejemplo, el Salmo 23 es uno de los más conocidos y usados hasta el día de hoy. Él dice: el Señor es mi pastor, nada me carecerá. Aunque paso por el valle de la muerte de las sombras, no temeré ningún daño, porque estás conmigo. Este salmo no habla de una vida sin problemas, sino de una gran confianza en Dios que, incluso en los momentos más oscuros, la persona se siente acompañada. No se trata de evitar el dolor, sino de no ser destruido por el punto. Ya el Salmo 34 enseña que Dios está cerca de aquellos que tienen un corazón roto, cerca del Señor de los que tienen el corazón herido, y salva a los que tienen un espíritu asesinado. Aquí, la cordura proviene del reconocimiento de que no necesitamos ocultar nuestra debilidad. Por el contrario, es precisamente cuando sentimos débiles que Dios actúa con más fuerza en nosotros. Otro ejemplo es el Salmo 103, que habla directamente sobre la curación. Bendice, oh alma, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades y sana todas sus enfermedades. Este versículo no promete que nunca estaremos enfermos, pero Dios tiene el poder de restaurar, ya sea cuerpo, mente o emociones. Curiosamente, estos salmos no son solo para ser leídos, sino que se declaran. Los antiguos judíos no solo recitaron, sino que cantaron, meditaron e incluso lloraron con estas palabras. Entendieron que la oración de la cordura no es mágica, sino un diálogo sincero con Dios, donde la persona pone su dolor en sus manos y confía en que puede transformar la situación. Muchas personas hoy usan los salmos como una especie de medicina espiritual. Cuando estén ansiosos, lea el Salmo 91: el que habita en el escondite del Altísimo no temerá el terror nocturno. Cuando se sienten injustos, recurren al Salmo 37: no te indignes por el mal, confía en el Señor y haz el bien. No se trata de repetir palabras sin sentido, sino de encontrar un ancla cuando todo parece desmoronarse. Y lo más importante, estos salmos no son solo personas religiosas. Cualquiera que esté pasando por un momento difícil puede identificarse con ellos. Después de todo, ¿quién nunca se ha sentido como el salmista que grita: ¿cuánto tiempo, Señor? ¿Me olvidaste para siempre? Salmo 13. La diferencia es que, al final, siempre confía nuevamente: pero confío en tu misericordia, mi corazón se regocija en tu salvación. Entonces, si está buscando cordura, ya sea física, emocional o espiritual, los salmos pueden ser un buen punto de partida. No como una fórmula mágica, sino como una invitación para ser honesto con Dios y dejar que actúe sobre lo que está roto. A veces, la curación no proviene de la forma o del tiempo que esperamos, pero viene. Y muchas veces comienza cuando dejamos de tratar de resolver todo solo y simplemente nos decimos: cétame, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado. Jeremías 17:14. Los salmos no son solo palabras hermosas o poesía antigua. Estas son oraciones que ya han sido probadas por personas comunes, como usted y yo, en situaciones reales de dolor, miedo y desesperación. Por lo tanto, tienen un poder especial. Nos enseñan a traer nuestras heridas a Dios sin temor a ser rechazados. Imagine, por ejemplo, una persona que ha estado enferma durante mucho tiempo. Ella lo ha intentado todo: médicos, medicamentos, dietas, pero la mejora no viene. La frustración y el cansancio comienzan a pesar. En ese momento podía rezar como el salmista: Señor, tienes piedad de mí porque soy débil. Sara, Señor, porque mis huesos están perturbados. Salmo 6, 2. No es una oración llena de palabras complicadas, pero es sincero. Es como si ella dijera: Dios, no puedo soportarlo más. Te necesito. O piensa en alguien que está roto por una traición o perdida. El dolor es tan grande que parece que nadie entiende. En los salmos, esta persona encuentra palabras para expresar lo que siente. Mi corazón está herido dentro de mí. Salmo 109, 22. Pero también encuentra la esperanza: el Señor está cerca de aquellos que tienen un corazón roto y salva a los del espíritu oprimido. Salmo 34, 18. Lo interesante es que al leer estos textos, nos damos cuenta de que la cordura no solo depende de nos veamos bien rápidamente. A menudo, la curación comienza cuando aceptamos que está roto y permite que Dios trabaje en este lugar herido. No se trata de fingir que todo está bien, sino de darle a Dios lo que no podemos arreglar. Un ejemplo práctico: una madre que ha perdido a un hijo puede no encontrar un alivio inmediato para el dolor, sino al llorar como el salmista: el Señor es mi fuerza y mi escudo, en él confía en mi corazón. Salmo 28, 7.
Ella encuentra eso incluso en medio del dolor. Ella no está sola. Siti, en este caso, no es la ausencia de tristeza, sino la capacidad de seguir adelante con Dios a tu lado. Los sabios judíos conservaron estos salmos porque sabían que la vida no solo está hecha de momentos fáciles. Entendieron que en tiempos de oscuridad necesitamos palabras que nos unan a Dios, incluso cuando no tenemos fuerza para inventar una oración. Así que hoy, siglos después, estas palabras todavía hablan a nuestros corazones. Si está pasando por algo difícil, intente tomar un salmo y orar con él. No tiene que ser perfecto. Dios no espera una actuación, sino un corazón abierto. A veces, la curación comienza cuando dejamos de intentar encontrar una manera y simplemente dice, aquí estoy, Señor, te necesito. Y es en este momento que la cordura comienza a brotar. Cuando leemos cuidadosamente los salmos, te damos cuenta de que no son solo poesía hermosa o palabras antiguas. Son gritos, suspiros e incluso silencios que otros han vivido ante nosotros. El Salmo 6, por ejemplo, comienza: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigas en tu furia. ¿Quién nunca sintió que estaba siendo castigado por la vida? ¿Qué cosas eran demasiado pesadas? Este salmo no oculta el dolor, sino que lo lleva a Dios. Es como si el salmista dijera: no puedo soportarlo más, pero puedes manejarme. Y de ahí Salmo 23, que todos saben: el Señor es mi pastor, no le faltará nada. Pero tenga en cuenta que no dice que la vida será un mar de rosas. Él habla de valles oscuros y mesas preparadas en presencia de enemigos. Es decir, la paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está entre ellos. Es como un padre que sostiene la mano de su hijo mientras cruzan una calle concurrida juntos. El peligro existe, pero el miedo disminuye porque no está solo. Los sabios judíos no mantuvieron estos salmos solo para ser leídos, sino para ser utilizados. Sabían que en los días de angustia a menudo no encontramos palabras. Entonces los prepararon. Es como cuando estás tan triste que ni siquiera puedes llorar, y un amigo llega y llora por ti. Los salmos hacen esto. Lloran y confían en nosotros cuando no tenemos fuerza. Intentar rezar con los salmos es como tomar prestada la fe de aquellos que han pasado por eso. El Salmo 42, por ejemplo, dice: ¿por qué estás tan asesinado, oh mi alma? ¿Por qué estás tan perturbado dentro de mí? Pon tu esperanza en Dios. Es como si el salmista estuviera hablando consigo mismo, alentando no rendirse. Podemos hacer lo mismo, tomar este verso y repetir a nuestra propia alma cuando supera el desánimo. Y no hay regla. Puedes leer en voz alta, puedes susurrar, incluso puedes guardar silencio después de leer. Solo dejar que las palabras resoplen en el corazón. Dios no está mirando la técnica, sino al corazón que lo busca. A veces, la curación no proviene de un milagro instantáneo, sino de la paz que surge cuando dejamos de pelear solos y dejamos que Dios entra en la batalla. Los salmos nos enseñan que la cordura no pretende que todo esté bien. Es ser honesto con Dios, incluso cuando la honestidad duele. Es como un niño que corre hacia el regazo de su padre después de caer y lastimarse la rodilla. Ella no esconde el dolor, pero sabe que encontrará consuelo. Con Dios es así, podemos llegar como es, con las heridas en exhibición, y Él no nos alejará. Por el contrario, es en estos momentos que se acerca. Y hay un detalle importante: los salmos no son solo para tiempos de crisis. También sirven para mantener la salud del alma a diario, como aquellos que toman una medicina preventiva o un ejercicio para no enfermarse. Por ejemplo, el Salmo 1 dice que aquellos que meditan en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a la corriente de aguas, que da fruto en el momento adecuado y no se marchita. No se trata de esperar que la tormenta llegue a buscar fuerza, sino de regar el alma todos los días para que se vuelva firme cuando los vientos soplaren. Imagine a una persona que se despierta temprano y lee el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me carecerá. No es una fórmula mágica para que el día sea perfecto, pero es como ajustar el corazón antes de salir de casa. Si en el trabajo alguien trata mal, ella recuerda: a pesar de que paso por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún daño. No es que el problema desaparezca, pero la perspectiva cambia. La oración de la cordura no es solo para curar heridas, sino que es para evitar que se infecten. Y hay algo más. Los salmos nos enseñan que la curación a veces viene a través de las personas. No es solo Dios y yo, sino Dios, yo y los demás. El Salmo 133 dice que es bueno y agradable cuando los hermanos viven en unidad, como el aceite precioso en sus cabezas. ¿Has notado cómo un abrazo apretado o una palabra en el momento adecuado puede aliviar el dolor? Dios usa las manos y voces de los demás para curarnos. Por lo tanto, no sirve de nada rezar solo en la habitación si no dejamos que nadie se acerque. Los sabios judíos conservaron estos salmos porque sabían que la vida está hecha de ciclos. Hay tiempo para llorar, bailar, tiempo silencioso y tiempo para hablar, como dice Eclesiastes.
Los salmos son como un manual para navegar por estas aguas. Cuando no sabemos qué sentir, dan las palabras. Cuando no tenemos la fuerza para rezar, rezan por nosotros. Es como si Dios dijo, sé que no puedes conseguirlo ahora, así que toma prestado lo que otros han dicho antes que tu punto. Y lo más hermoso es que no tiene que ser un poeta o santo para usar estos salmos. Solo sé sincero. Si hoy estás enojado, puedes gritar con Dios como el salmista. ¿Cuánto tiempo, Señor? Salmo 13. Si tienes miedo, puedes repetir. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27. Si estás agradecido, puedes cantar. Bendito, oh alma, al Señor. Salmo 103. No hay ceremonia ni protocolo. Solo abre el corazón y deja que las viejas palabras se conviertan en tuyas. Porque en el fondo, la oración de la cordura no se trata de cambiar a Dios, se trata de dejar que Dios nos cambie. Poco a poco, nos damos cuenta de que las heridas no desaparecen durante la noche, pero pierden el poder de definirnos. Aprendemos que puede transportar cicatrices sin ser prisionero de ellas. Y eso, a mitad de camino, Dios está allí no solo para sanar, sino para enseñarnos a vivir incluso con las marcas de la batalla. Porque la verdadera salud no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de bailar incluso con los pies heridos. Cuando miramos los salmos, ve que los sabios judíos no ocultaron sus dolores. Gritaron, lloraron, cuestionaron. El Salmo 13, por ejemplo, comienza así. ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Me olvidaste para siempre? No es una oración linda, es un estallido crudo de aquellos que están cansados de esperar. ¿Y sabes lo que es? Más impresionante. Dios no se ofende por esto. Por el contrario, ha mantenido estas palabras durante miles de años para mostrarnos que la fe no se trata de fingir que todo está bien. A veces creemos que tenemos que ser perfectos ante Dios, como si fuera un juez severo. Pero los salmos nos enseñan lo contrario. Dios quiere encontrarnos exactamente donde estamos. Si está enojado, puede decir como el salmista, ¿cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo? Salmo 94. Si te sientes solo, puedes gritar, no escondas tu cara el día de mi angustia. Salmo 102. No es necesario gritar los sentimientos. Dios puede manejar nuestro peso. Además, estas oraciones no son solo para tiempos de crisis. También sirven para celebrar las pequeñas victorias. Cuando algo bueno sucede, un alivio después de un dolor, un consuelo que se consuela, un día en que la tristeza no ha pesado tanto, podemos agradecerle como en el Salmo 118. Este es el día en que el Señor ha hecho. La santidad también implica reconocer las bendiciones que a menudo ni siquiera notamos. Lo bueno es que, con el tiempo, nos damos cuenta de que los salmos son como un espejo. Reflejan lo que sentimos, pero también muestran una manera. Por ejemplo, el Salmo 40 comienza con un grito: espere la paciencia al Señor, se inclino hacia mí y escucho mi llanto. Entonces el salmista cuenta cómo Dios lo sacó de un vago y puso los pies en una roca. No es que el dolor desapareció de repente, pero encontró un lugar firme para pararse. Esta es la cordura que ofrecen los salmos. No es una fórmula mágica, sino una invitación para ser honesto con Dios y con uno mismo. A veces, la curación viene lentamente, como una planta que surge después de la lluvia. Afuera a veces es como un aliento de viento que ni siquiera vimos, pero lo cambia todo. Lo importante es no dejar de hablar con Dios, incluso cuando las palabras no son correctas. Porque, al final, la oración de la cordura no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que el que nos escucha sabe exactamente lo que necesitamos, incluso cuando no lo sabemos. Cuando leemos los salmos, se da cuenta de que los hombres sabios judíos no ocultaron nada a Dios. Se lo llevaron todo: ira, tristeza, miedo, incluso duda. Por ejemplo, en el Salmo 13, David pregunta: ¿cuánto tiempo, Señor? ¿Vas a olvidarme para siempre? No es una pregunta hermosa o de fe, pero es sincero. Y Dios no se ofende por eso. Por el contrario, prefiere nuestra honestidad que un corazón lleno de máscaras. Imagine que tiene un gran dolor. Puede ser una enfermedad, una pérdida, una decepción. Muchas veces creemos que tenemos que aguantar frente a Dios, como si no pudiera soportar vernos débiles. Pero los salmos muestran lo contrario. En el Salmo 6, David dice: tengo los ojos cansados de llorar tanto, mi alma está sacudida con tristeza. No esconde el sufrimiento, y es precisamente en este momento que pregunta: Señor, súbame. La oración de la cordura no es solo para el cuerpo, sino también para el alma. A veces necesitamos ser sanados con amargura, ansiedad, recuerdos que duelen. En el Salmo 34, el salmista dice: el Señor está cerca de aquellos que tienen un corazón roto y los salva con un espíritu abatido. Esto significa que Dios no espera que seamos perfectos para abordar. Se trata de encontrarnos exactamente cuando estamos en pedazos. Y hay más. Esta oración no es solo individual. Se cantaron muchos salmos en grupos en el templo o en las sinagogas. Esto nos enseña que la curación también puede venir cuando dividimos el dolor con los demás. Cuando rezamos juntos, lloramos juntos, confían, la carga es más ligera. Como dice el Salmo 133,
Qué bueno y agradable cuando los hermanos viven en la unidad. Por supuesto, la respuesta no siempre es la forma o cuando la queremos. A veces, la curación lleva tiempo o viene de una manera diferente de lo que imaginamos. Pero los salmos nos recuerdan que incluso en silencio Dios está trabajando. Como dice el salmista en el Salmo 40, espere la paciencia en el Señor, y él me inclino hacia mí. La paciencia aquí no está quieta, pero permanece segura, incluso cuando no vemos el final del túnel. Básicamente, la oración de la cordura de la salud es una invitación para que nos traigamos a Dios todo lo que somos, las partes hermosas y feas, las certezas y las dudas, porque no solo quiere nuestras hermosas palabras, Él quiere nuestros corazones. Y es en este lugar de honestidad que comienza la verdadera curación. Cuando leemos los Salmos te das cuenta de que no hay una fórmula mágica para sanar. No es como una receta de pastel, donde se mezclan los ingredientes y ya has terminado. La cordura que viene de Dios a menudo pasa por un proceso, como una semilla que necesita tiempo para brotar. El Salmo 126, por ejemplo, habla de esto. Los que sembren llorando cosecharán de alegría. Esto significa que incluso en tiempos difíciles, cuando lloramos y nos sentimos débiles, todavía hay esperanza de que algo bueno nazca de él. Otra cosa importante es que la curación no es solo física. A veces le pedimos a Dios que tome un dolor corporal, pero Él trabaja primero en nuestros corazones o en nuestra mente. El Salmo 34 dice: el Señor está cerca de aquellos que tienen un corazón roto y salva a aquellos con un espíritu conmocionado. Esto muestra que Dios se preocupa por nuestras heridas emocionales tanto como, o incluso más que el físico. Puede estar experimentando ansiedad, tristeza profunda o incluso un resentimiento que no sale. Los salmos nos enseñan que estas cosas también pueden llevarse a Dios en oración. Además, la curación a veces viene a través de las personas. No es de extrañar que el Salmo 133 hable de la unión entre hermanos. ¿Cuántas veces nos sentimos mejor después de desahogarnos con un amigo, recibir un abrazo o una palabra de aliento? Dios usa personas para ayudarnos. No es un signo de falta de fe buscar apoyo. Incluso es una forma de confiar en que puede actuar a través de los demás. Finalmente, los salmos nos muestran que la cordura también tiene que ver con elecciones. El Salmo 119, por ejemplo, habla mucho sobre seguir los caminos de Dios como medicina para el alma. No es que estemos libres de todo sufrimiento solo porque es agradable, sino cuando buscamos vivir de una manera que realizar a Dios, creamos un suelo fértil para que la curación florezca. Es como quien cuida el cuerpo comiendo bien y hacer ejercicio no garantiza que nunca se enferme, pero aumenta las posibilidades de tener salud. Entonces, si está rezando por la curación y no ha visto la respuesta, no se desanime. Los salmos nos enseñan que Dios escucha, que le importa y que la curación puede venir de muchas maneras, a través del tiempo, las personas, un cambio interno o incluso una paz que no entendemos, pero eso nos sostiene en medio del dolor. Lo importante es seguir hablando con Él, incluso si es solo decir: Dios, no puedo soportarlo más, como lo hizo el salmista en el Salmo 13. ¿Cuánto tiempo, Señor? Y sin embargo, al final él dice: pero confío en tu amor. Esta es la esencia de la oración de la cordura: confiar, incluso cuando no vemos.